Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 40, y cuando lo tengan, den un fuerte gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí lo tenemos? ¿Sí? Yo voy a leer un versículo y ustedes el 2, yo el 3 y ustedes el 4 y así sucesivamente vamos a leer el Salmo 40. ¿Está bien? Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo despacio. Yo quiero que lo leas despacio y lo entiendas, lo medites este capítulo. Dice así la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar poco de la desesperación y me lo puso mis pies sobre la arena y me sentó mis bajos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Dan gloria a Dios? Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No he cumplido justicia dentro de mi corazón. He publicado tu benignidad en la corazón. No conté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado ángeles, me han alcanzado tempestades, y no puedo lograr se han aumentado más que los cabellos de cabeza, y mi corazón me mata. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados los confundidos los que buscan mi vida para destruirla. Vuelven atrás los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócense y alegren todos los que los buscan, y digan siempre los que aman el Señor: Jehová sea agradecido. Todos juntos: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Padre, te damos gracias hoy en esta noche, Señor. Te hemos alabado, te hemos exaltado, hemos alzado, Señor, nuestras manos en reconocimiento, Señor, que tú eres nuestro Dios y que tú eres nuestro Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ahora nos disponemos, Señor, a recibir, Señor, de parte de ti. Dile: háblame, abre tus labios y dile: Señor, háblame. Dile: utiliza a mi hermano que está ahí enfrente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y te damos la honra. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Indudablemente, hermanos, hermanos, hermanas, mi hermana que nos visita por primera ocasión, hay cosas que marcaron nuestra vida para siempre. ¿Sí es así, hermanos? Una vez más, indudablemente hay cosas que marcaron nuestra vida para siempre. Una de ellas fue, los que estamos más grandes, una de ellas es cuando nos casamos, ¿sí? Una de ellas fue cuando nos casamos, cuando dijimos: sí, acepto. ¿Sí dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Cuando nos casamos, nuestra vida cambió para siempre. ¿Sí es así, hermanos? ¿Sí? Recuerda esos momentos cuando te casaste y dijiste: sí, acepto. ¿Sí? Recuerda un momento, por unos momentos, recuerda
Regresa al pasado un momento, ¿sí? Recuerda esas palabras, ¿sí? Cuando te dijeron, ¿sí aceptas? Por esposa, según sea el caso, por esposo, según sea el caso, y tú dijiste, sí, acepto, ¿sí? Ah, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Indudablemente tu vida, ¿sí? Ya no fue la misma. Tu vida quedó marcada para siempre. Desde ese día que tú aceptaste, desde ese día que tú dijiste, sí acepto. ¿Sí es así, hermanos? ¿Sí? Otra de las cosas que marcaron nuestra vida fue cuando nació nuestro primer hijo. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas ese día? ¿Sí? Las cosas cambiaron para siempre. ¿Sí? Ya no pudimos dormir, ¿verdad? Como regularmente lo hacíamos. ¿Sí? Primero queríamos que hablara nuestro hijo, ¿verdad? Primero le decíamos, a ver, repite una palabra, y todos, papá, mamá, papá. Y cuando dijo la primera palabra, cuando dijo papá, cuando dijo mamá, ¿qué dijiste, hermanos? Te sorprendiste, ¿verdad? Te maravillaste y le dabas gloria a Dios, ¿sí? Después tú querías que caminara, ¿sí? Le enseñabas, le ayudabas para que diera sus primeros pasos, ¿sí? Y cuando dio sus primeros pasos, ¿sí? Dios te sorprendía, ¿sí? Después ya no querías que anduviera caminando y tirando todas las cosas, ¿verdad? Pero bueno, ¿sí? Cuando nació nuestro primer hijo, ¿sí? Ya no pudimos ser los mismos, ¿sí? Y cuando nació nuestro segundo hijo, hermanos, cuando nació su tercer hijo, su cuarto hijo, quinto hijo, sexto hijo, a unos ya les decían papá conejos, ¿verdad? ¿Sí? Por tantos hijos que tenían, ¿sí? Pero algo que cambió por completo nuestra vida, ¿sí? No me van a dejar mentir, hermano, algo que cambió por completo nuestra vida, y no solamente la de nosotros, sino la de todos los que nos rodean, fue el haber recibido a Jesús en nuestro corazón. Amén. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿A cuántos de ustedes Dios les cambió la vida por completo? Amén. Indudablemente a todos. A ver, levanta tu mano si Dios cambió por completo tu vida y desde ese momento ya no fuiste el mismo. ¿Sí es así, hermanos? Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, indudablemente las cosas cambiaron para siempre, ¿sí? Ya no fuimos los mismos, nuestra forma de pensar cambió totalmente. ¿Sí es así? Y esa experiencia, hermanos, que pasamos, ¿sí? Esa conversión que tuvimos, tenemos que decirla a los demás. ¿Sí es así? Tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y por eso esta es la historia de mi vida. Un día 10 de octubre de 1977, ¿sí? Nació un niño salvo y sano, ¿sí? Llamado Rafael Ramírez Ortiz. Ya lo conocen, ¿verdad? Nació en Yautepec de Zaragoza, Morelos, México, ¿sí? Nació en un hogar humilde, pero trabajador, ¿sí? Él empezó sus estudios en el Kinder Campanita, ¿sí? Ahí empezó sus primeros estudios. Posteriormente cursó la primaria, la secundaria, ¿sí? Continuó sus estudios hasta concluir una carrera técnica, ¿sí? Terminando sus estudios, empezó a trabajar en un súper. Ese fue su primer empleo formal. Pero un día conoció a una hermosa joven que cautivó su mirada y cautivó su corazón. Y desde ese día ya no fue el mismo, ya no pudo vivir sin ella, ¿sí? En una ocasión esta joven le dijo que si quería trabajar ahí donde ella trabajaba, en unas farmacias, ¿sí? Y yo le dije que sí. Entonces esta persona, su patrón con el que ella trabajaba, fue a verme ahí en el trabajo donde yo estaba, y me dijo que si quería trabajar con ellos, y me comentó, me dijo, ¿cuánto ganas aquí? Y yo le dije, tanto. Entonces me dijo, yo te voy a pagar el doble y vas a estar con tu novia. ¿Cómo ves? ¿Te vas con nosotros o te quedas aquí? Y yo le dije, pues déjame pensarlo, ¿no? ¿Me deja pensarlo unos días? No, yo inmediatamente dije, bueno, pues me van a pagar el doble, voy a poder estar con mi novia, pues me voy para allá, ¿sí? Algunas chicas no querían que se me fuera de ese lugar donde yo trabajaba, pero dije, me voy, ¿sí? Yo me voy. Y así es como empecé, hermanos, a trabajar en lo que es el ramo farmacéutico. Ahí yo empecé a trabajar. Dios me dio gracia con esta persona, con este hombre,
Yo empecé a los 16 años a trabajar en farmacias, imagínense, desde los 16 años. Y a los 19 años yo me casé con mi hermosa esposa, mi esposa que está aquí presente. Ustedes ya todos la conocen. A los 19 años yo me casé con mi esposa y a los 23 años, hermanos, yo tuve mi primer hijo, ¿sí? Dios nos dio la dicha nos dio la bendición de tener un hermoso bebé, un hermoso varoncito, y le pusimos por nombre Rafael, como su padre. ¿Sí? Mi papá se llama, mi abuelo se llama Rafael, mi papá se llama Rafael, yo me llamo Rafael y yo le puse Rafael a mi hijo. Le dije a mi hijo, tú le vas a poner también Rafael a tu hijo. Bueno, pero eso es opcional, ¿sí? Desde ese día, ¿sí? Desde que se iba a aliviar mi esposa, nos fuimos a vivir con mis suegros, ¿sí? No hagan eso, jóvenes, ¿sí? No hagan eso. Ni se vayan a vivir con sus papás, ni se vayan a vivir con sus suegros. Es mejor vivir aparte, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Lo sabemos. ¿Qué dice la Biblia? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿sí? ¿Qué dice? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí está bien, jóvenes? ¿Sí? No hagan eso, ¿sí? Desde que se iba a aliviar mi esposa, hermanos, ella se fue a vivir con mis suegros, ella no trabajó y yo me quedé a trabajar en farmacia, ¿sí? Ahora yo era el que trabajaba en farmacias. El trabajo que yo tenía, ¿sí? Me permitía salir, conocer, ¿sí? Andar por todos lados, y mis jefes me llevaban a donde ellos iban, ¿sí? Toda la familia con la que yo trabajé se dedican a la farmacia, los abuelos, tíos, primos, sobrinos, todos ellos se dedicaban a lo que es la farmacia, y tenían farmacias en diferentes estados: Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, muchas entidades de toda la República. Y como a mis jefes les gustaba tomar, hermanos, ¿sí? Les gustaba andar en bares, cantinas, centros nocturnos, discotecas, ¿sí? Pues yo también andaba ahí, ¿sí? Y tenía que andar igual que ellos para que pudiera andar con ellos, ¿sí? Y mi esposa me decía, no te vayas a volver igual que ellos. Y yo le decía, claro que no, ¿cómo crees? ¿Sí? Yo no me voy a volver igual que ellos. Pero la verdad, hermanos, es que me volví igual que ellos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios 15, 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí es así, hermanos? Una vez más, 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo anteriormente, hermanos, era un amor, ¿sí? No quebraba ni un plato. Yo era serio, la seriedad ante todo, ¿sí? Pero como dice ese proverbio, el que con lobos anda, no es cierto, ¿verdad? No es un proverbio, ¿verdad? Es un viejo y conocido refrán. Ustedes, yo creo que todos lo conocen, el que con lobos anda, ¿qué dice? Aullar se enseña. Otro refrán dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, pues yo me volví igual que ellos, hermanos. No llegaba una noche, 2 noches, 3 noches, 8 noches, ¿sí? No llegaba a mi casa, ¿sí? Pues yo decía al fin, pues mi esposa está con mis suegros, ¿sí? Yo cumplía con darle su gasto cada 8 días, ¿sí? Pero yo me desentendía de lo demás. Me gustaba andar más con los amigos, con los compañeros de trabajo, que estar en casa. Estas personas con las que yo trabajaba, ¿sí? Al final, hermanos, me tuvieron que decir a lo que se dedicaban también, ¿sí? No solamente eran las farmacias, ¿sí? Yo al final me di cuenta que también se dedicaban a otras cosas, ¿sí? Andaban con personas que robaban carros, camiones de carga, ¿sí? Los vendían. Entonces yo me di cuenta, ¿sí? De lo que hacían, no solo era farmacia, ¿sí? Entonces estas personas pues me tuvieron que decir a qué se dedicaban, y posteriormente pues yo también me dedicaba a lo mismo, ¿sí? Yo andaba con esas personas
que les gustaba el alcohol, las drogas, el juego, las mujeres, y yo andaba igual, hermanos, ¿sí? Así yo tenía que andar igual que ellos. Si yo anduviera, hermanos, todavía con estas personas con las que yo trabajaba, yo estuviera más maleado, estuviera muerto o estuviera en la cárcel, ¿sí? En Morelos, ¿sí? Por lo mismo como eran y como yo andaba, ¿sí? Hubo problemas y la persona con la que yo trabajaba pues me despidió, ¿sí? Me dio las gracias y ya no trabajé unos días. Después esa persona con la que yo trabajaba me dijo que si lo quería acompañar a San Luis Potosí. Ya no trabajaba con ellos y yo también en esos días no trabajaba, entonces me dijo, ¿quieres acompañarme a San Luis Potosí? Y como yo no estaba trabajando, pues le dije, sí, dice, acompáñame, vamos a pasear. Y digo, bueno, pues vamos, ¿sí? Después de unos días fuimos íbamos rumbo a San Luis Potosí, pero íbamos a pasar por unas personas al Estado de México, no estuvieron. Pasamos a San Juan del Río por sus hermanos. Su hermano no tenía trabajadores, también se dedican a lo que es la farmacia. Y me dijo esta persona con la que yo trabajaba, ¿te quedas a trabajar, no? Y yo le dije, no, yo solamente vengo de paseo. Total que me convencieron y me dejaron ahí trabajando. Y ellos se fueron. Después de unos días regresaron y la persona con la que yo trabajaba me decía, quédate a trabajar con mi hermano, y yo le decía que no, ¿sí? Hace un ratito comentaba con una persona y muchas veces nosotros tenemos planes, hermanos, y Dios nos los cambia, ¿sí? Esta persona me decía, quédate a trabajar con mi hermano, y yo le decía que no, digo, yo solamente vengo de paseo. Entonces su hermano me dice, ¿cuánto te pagaba mi hermano? Y yo le dije tanto. Dice, pues yo te voy a pagar el doble, ¿cómo ves? Y yo le decía, no, yo no me quiero quedar aquí, me quiero regresar a Morelos. Y él me decía, ¿a poco no te gusta traer dinero en la bolsa? ¿No te gusta llegar a tu casa con dinero? Y yo le digo, pues sí, ¿a quién no le gusta llegar con dinero a su casa? Total que me convenció y me quedé en San Juan del Río, Querétaro, ¿sí? Ahí estuvimos 3 meses, como 3 meses ahí trabajando. Yo iba solamente cada 8 días a Morelos, y en una ocasión me habla mi esposa y me dice que se quería venir conmigo. Entonces dije, bueno, está bien. Y fui por ella y nos quedamos ahí en San Juan del Río por 3 meses. Y en una ocasión, ahora con la persona que yo trabajaba, con su hermano, me dijo que si me quería venir a San José Iturbide, iba a poner una farmacia. Entonces, como a mí me gustaba andar por todos lados, conociendo, experimentando, pues yo le dije que sí. Entonces nos venimos aquí a San José Iturbide, Guanajuato, México, ¿sí? Llegamos a vivir a María Teresa, ¿sí? No nos trajimos nada. Entonces nos venimos para acá a trabajar, ¿sí? Todo iba bien, ¿sí? Pero hermanos, Dios ya me traía entre ceja y ceja, ¿sí? Yo decía, bueno, ando en buenos carros del año, camionetas del año, conociendo playas, conociendo hoteles, pero yo decía, eso no es mío, yo no tengo nada, eso no es mío, ¿sí? Y esta persona con la que yo trabajaba me decía en ese entonces, nadie a tu edad, dice, ha conocido lo que tú conoces. Pero yo decía que eso solamente es una satisfacción personal, hermanos, ¿sí? Eso se acaba, ¿sí? Y Dios ya me traía de entre ceja y ceja, ¿sí? Ya no me estaba gustando lo que yo hacía anteriormente, ¿sí? Yo decía, ando en diferentes lugares, pero nada es mío, yo no tengo nada, ¿sí? Eso solo era una satisfacción personal, ¿sí? En esos días me dijo la persona con la que yo trabajaba ahora, ¿sí? Que me viniera para acá y nos venimos, ¿sí? Estuvimos trabajando aquí como 3 años, ¿sí? Todo aparentemente todo iba bien, ¿sí? Ganábamos bien, traía carro bueno, ¿sí? Pero en una ocasión esta persona me dijo que me quería mandar
a San Juan del Tepeji del Río, ¿sí? Entonces yo le dije, no, yo ya no me quiero ir de aquí, ¿sí? A mi esposa y a mí nos había gustado vivir aquí, estoy hablando hace 18 años, hermanos. Si ahorita está tranquilo, imagínense hace 18 años cómo estaba más tranquilo, ¿sí? Y nos gustó estar aquí, ¿sí? Estuvimos trabajando 3 años, como les decía, pero un día esta persona me dijo que me quería mandar a otro lado y le dije, no, yo no me quiero ir de aquí. Entonces un amigo, ¿sí?, de San Luis Potosí me dice, oye, ¿por qué no te independizas? Y yo le decía, yo tengo el conocimiento, pero no tengo el capital. Entonces él me dijo, yo te presto. Y le dije, ¿de veras me vas a prestar? Sí, yo te presto, busca un local. Entonces yo me moví, busqué un local, ¿sí? Yo hablé con la persona con la que yo trabajaba y le dije, no me quiero ir de aquí, yo me quiero independizar, yo quiero trabajar por mi cuenta. Entonces inmediatamente esta persona mandó a otras personas a trabajar a la farmacia donde trabajábamos. Inmediatamente nos sacó, ¿sí? Entonces yo fui con mi amigo, que en ese entonces era mi amigo porque después ya no fue mi amigo, ¿sí?, porque me hizo muchas cosas. Pero ese amigo en ese entonces me impulsó, me decía, oye, ¿cuánto vale tu libertad? Y yo le decía, no sé cuánto valga, pero dice, independízate, yo te voy a ayudar. Le digo, ok, está muy bien. Entonces yo me empecé a mover y empecé a hablar con la persona que yo trabajaba, y en ese momento pues yo caí de su gracia, porque yo le dije, ya no quiero trabajar más contigo. Entonces les vuelvo a repetir, mando a otras personas, nos sacan de la farmacia, ya no trabajábamos mi esposa y yo, ¿sí? Y el poco dinero que teníamos en esos días pues se nos terminó, ya no teníamos ingresos. En esos días mi hijo Rafa se enfermó, ¿sí? Y ya no teníamos ni para ir a llevar a mi hijo al doctor, mucho menos para las medicinas, ¿sí? Y en una ocasión nos fuimos a acostar, mi esposa y yo, a la cama, ¿sí? Y nos pusimos a llorar, hermanos, ¿sí? Nos pusimos a llorar y yo le decía a mi esposa, ya no hay nada que hacer aquí en San José, nos vamos, no tenemos dinero, no tenemos trabajo ni para médico ni para las medicinas, entonces nos vamos de este lugar. Yo en esa ocasión me acuerdo que nos abrazamos, mi esposa y yo, nos pusimos a llorar y dijimos, no hay nada que hacer aquí en San José, nos vamos. Al siguiente día, ese amigo que era mi amigo en ese entonces me manda un dinero para que yo fuera a hacer unas cosas a León, que él tenía un caso también, pero yo tomé ese dinero para el médico y para las medicinas de mi hijo. Entonces le dije, oye, mándame más porque ya no tengo, ¿sí? Y se molestó, pero bueno, ¿sí? Me manda más y fui a hacer lo que teníamos que hacer. Entonces yo le dije a mi amigo, oye, ¿sí me vas a prestar? Y entonces me dice, ¿sabes qué? No tengo dinero. Le digo, pero tú me dijiste que me ibas a prestar. Sí, pero no tengo dinero. Lo que te puedo prestar es mobiliario. Entonces le dije a mi esposa, bueno, pues vamos a tener que movernos. Yo le hablé a una hermana que tengo, me prestó una parte de dinero, mi esposa le habló a un hermano que tiene y le prestó otro dinero, y entonces ya teníamos para un depósito de una renta y una renta, ¿sí? Entonces empezamos a buscar, ¿sí? Y ahí empezamos a movernos, mi esposa y yo. Unas personas me decían, no vas a poder, ese local donde tú estás está muy grande, ¿sí? Vas a necesitar mucha mercancía y no vas a poder. Otras personas me decían, vas a necesitar mucho dinero y no vas a poder. Yo me quedaba callado y no les decía nada. Y en esos días pasó una persona que me dijo que me podía dar un crédito. Entonces yo le di la documentación requerida, se fue, y a los pocos días esta persona regresa y me dice, ya está autorizado tu crédito. Y le hice un pedido, un surtido, nos llegó, ¿sí? Pero ese
ese crédito pues no nos alcanzaba para nada, ¿sí? La farmacia se veía vacía, ¿sí? Se veía como, ¿cuántos han ido a las ferias a tirar con una escopeta, ¿verdad? Están todos los cereales que ponen ahí, los cereales separados para que no le pegues, para que no le ganes o te ganes un premio. Entonces así se veía la farmacia muy vacía, hermanos, y a nosotros nos daba pena el poder abrir así. Pero esa persona también me decía, oye, ¿por qué no abres? ¿Por qué no trabajas? Y yo le decía, bueno, es que me da pena. Y esa persona me decía, oye, así abre. Y entonces esta persona también nos impulsó a poder trabajar así. Y empezamos a trabajar, y todo iba bien, aparentemente, hermanos, otra vez iba bien, ¿sí? Con la persona que yo trabajé, cuando yo le dije que ya no quería trabajar con ellos, hicimos un inventario. Y él dijo que él iba a pagar a los proveedores, en eso quedamos. A los pocos días que nosotros ya estábamos trabajando, ¿sí? Esta persona me dijo, no le voy a pagar a nadie. Por lo tanto, pues todos los proveedores se nos vienen encima y nos demandan, a mi esposa y a mí, porque la otra farmacia la pusimos a su nombre. La otra farmacia la pusimos a nombre de mi cuñada y mi suegro nos firmó de aval. Entonces, como la otra persona ya no quiso pagar nada, pues demandaron a mi esposa, me demandaron a mí, a mi cuñada y a mis suegros, ¿sí? Entonces, le hablan a mi esposa un día. Yo andaba por aquí y me dice, oye, me hablan mis papás que están unas personas en Morelos, les están embargando, necesitan que vayas. Y yo le dije, sí, dime cuándo van a regresar. Y yo, bueno, este amigo que tenía, también tenía un licenciado, entonces me lo presentó, yo le hablé y nos fuimos a Morelos. Cuando llegamos allá, hermanos, a la casa de mis suegros, mi suegro ya tenía ahí a un cuñado que es licenciado, una sobrina que es licenciada, y ya estaban ahí todos ahí en la mesa. Y cuando yo llegué, este cuñado de mi suegro le dice a mi suegro, hagas lo que hagas, ¿sí? Tu casa te la van a quitar. O sea, hagas lo que hagas, todo esto está perdido. Entonces, en eso llega mi cuñado, ¿sí? Un hermano de mi esposa, con otra persona, ¿sí? Y me dice, ven Rafa, ven para acá, vamos a platicar. Y los demás se quedaron platicando ahí en un comedor y nosotros nos fuimos a la sala. Y mi cuñado llegó con otra persona y esa persona me empezó a hablar de Cristo, ¿sí? Empezó a hablar de Cristo y me decía, oye, ¿quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón? Y cuando más hablaba esta persona, hermanos, mi corazón empezó a latir más rápido de lo normal, ¿sí? Y esta persona me hablaba más y más de Cristo, y en eso mi corazón latía más, pero también mi pecho sentía un calor que se iba encendiendo más y más. Y a medida que este varón empezaba a hablar y más, ese calor era intenso, hermanos, ¿sí? Al grado que yo me sofocaba y yo le decía, sí quiero recibir a Cristo. Estando aquí nosotros en San José, nos fuimos a Morelos. Estando en Morelos fue cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, ¿sí? Y yo ahí dentro de mí dije, voy a buscar un lugar donde reunirme en San José Iturbide. Terminamos la plática ahí con las demás personas. Este cuñado de mi suegro no quiso aceptar el caso, dijo que era muy lejos, y él a toda costa dijo, no puedes hacer nada, todo lo que hagas va a ser en vano, tu casa te la van a quitar. Total, nos regresamos, ¿sí? Yo ya traía a Jesús en mi corazón, ¿sí? Regresamos, ¿sí? Y yo dije en mi mente, pues todo va a cambiar, todo va a ir mejor, ¿sí? Yo decía, las cosas van a cambiar, ¿sí? Yo pensé que las cosas iban a ser más fáciles, pues
Yo ya había recibido a Jesús en mi corazón, ¿sí? Pero no fue así. Si a alguien le dijeron, ¿sí? Si a alguien le dijeron que recibieran a Jesús en su corazón y las cosas iban a y los problemas se iban a acabar, déjenme decirles que los engañaron, ¿sí? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, las cosas no terminan ahí, ¿sí? Las consecuencias de nuestros actos nos continúan en nuestras vidas, ¿sí? Los problemas no se acabaron, hermanos, ¿sí? A los pocos días, ¿sí? Nos fueron a embargar a la farmacia, ¿verdad? Donde estábamos nosotros, ¿sí? Nos fueron a embargar y nos quitaron otra vez casi todo, ¿sí? Nos fueron. No sé si alguien lo han demandado y le han embargado, hermanos. Es una sensación muy desagradable. No puedes hacer nada, ¿sí? Porque si lo sacas, les pegas, te meten hasta la cárcel, ¿sí? No sé si alguien ha tenido un problema de esta índole, ¿sí? Entonces nos fueron a embargar y nos quitaron casi todo, ¿sí? Tuvimos que dar por ahí una camioneta que apenas habíamos comprado. Mi esposa llorando otra vez, ¿sí? Llorando. Mi hijo Rafa decía: papá, ¿por qué esos señores se están llevando las medicinas? Y yo le decía: no se las están llevando, luego las van a traer, ¿sí? En esos momentos, hermanos, yo le reclamaba a Dios y yo le decía: Señor, ¿por qué permites esto si yo ya te recibí en mi corazón? O sea, ¿por qué permites esto? Sí, yo le reclamaba a Dios como Job, ¿sí? Ahí como yo decía: haz algo, ¿sí? Manda un terremoto, no sé, manda una enfermedad, no sé, haz algo, pero sácalos de aquí. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Se llevaron todo, ¿sí? No pasó nada, ¿sí? Yo le reclamaba a Dios y yo le decía: ¿por qué permitiste esto? Si yo ya te recibí en mi corazón, o sea, ¿qué pasó? Sí, haz algo, ¿sí? Pero no pasó nada. Estas personas se llevaron todo, hermanos, y nos dejaron igual que como empezamos, sin nada, otra vez, ¿sí? Seguimos trabajando, mi esposa y yo, y con lo poquito que nos dejaron, seguimos trabajando como Dios nos ha enseñado a trabajar, ¿sí? Después ya no le pudimos pagar, hermanos, a los otros proveedores, nos demandaron también, ¿sí? Nos demandaron también, ¿sí? A otros les fuimos pagando poco a poco, ¿sí? Y como nos habían demandado, teníamos que estar yendo a León, Guanajuato, 1 o 2 veces por semana. Teníamos que ir a México, teníamos que ir a Morelos, ¿sí? Teníamos que estar gastando y gastando y gastando en licenciados, en viáticos, ¿sí? Teníamos que estar pagando por todos los traslados, ¿sí? Pero para esos días, hermanos, ya íbamos a la iglesia, mi esposa y yo, ¿sí? Les comenté que cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, yo dije: yo voy a buscar un lugar donde podamos reunirnos, ¿sí? Llegamos a la iglesia, a Centro Cristiano Samar, al segundo aniversario, cuando todavía estaba ahí en el Libramiento, ¿sí? En esos días yo recuerdo que hicieron la invitación de hacer bautizos, ¿sí? E inmediatamente nosotros, mi esposa y yo, dijimos: sí, nosotros nos queremos bautizar, ¿sí? Y nos bautizamos, mi esposa y yo, ¿sí? En esa ocasión vino nuestro hermano Chuy, ¿sí? Él fue el que nos bautizó. Y hay muchas cosas, hermanos, hay muchas palabras. Yo le digo a mi esposa, a mis hijos, hay muchas palabras que yo no olvido, ¿sí? Las tengo muy en lo más profundo de mi corazón, ¿sí? Y cuando yo me bauticé, hermanos, ese día me bautizó mi hermano Chuy y me profetizó y me dijo: yo te profetizo que tú vas a ser un buen siervo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me dijo: esto solamente es el principio. Y oraron por mí, y esas palabras se quedaron en mi corazón,
Posteriormente hubo unas bodas colectivas, hicieron la invitación, por ahí se casaron varios de mis hermanos, varios matrimonios, uno de ellos mi hermano Mario, mi hermano Toño, y otras familias que ya no están por aquí. Y hicieron la invitación, iba a haber bodas colectivas, y dijo en ese entonces otra persona que estaba de responsable, y dijo: ¿quién se quiere casar? Y mi esposa y yo dijimos: ¿cómo ves? ¿Nos casamos? Y dijo: pues órale, vamos a casarnos, ¿sí? Mi esposa y yo nos habíamos casado solamente por el civil, ¿sí? No nos habíamos casado por la iglesia, y pues dijimos que sí nos queríamos casar, ¿sí? Unos hermanos nos regalaron los anillos, ¿sí? Total, ese día hubo una gran fiesta, ¿sí? Ese día también, cuando nos casamos, vino nuestro hermano Alfredo con el grupo de alabanza de México. Ahí fue cuando lo conocimos, ¿sí? Yo decía: ¿quién es ese? Ese día vinieron nuestros hermanos, ¿sí? Hubo una gran fiesta, ¿sí? En esos días, voy a repetir, yo tenía mi esposa y yo teníamos solamente a Rafa. Durante varios años estuvimos pidiéndole a Dios que pudiéramos tener otro hijo, pero no fue así. Pero cuando nos casamos, al mes, hermanos, al mes de que nos casamos, mi esposa me dice: ¿qué crees? Le digo: ¿qué pasó? Yo pensé que me iba a pedir dinero, pero me dice: ¿qué crees? Dice: estoy embarazada. Se me quiebra, me hace un nudo en la garganta. Me dice: ¿qué crees? Estoy embarazada. Le digo: pues gloria a Dios. Y en una ocasión ahí en la iglesia donde estábamos anteriormente, la otra persona que estaba de encargada dice: ¿quién está agradecida con Dios? ¿Quién está agradecido con Dios? Y yo inmediatamente dije: yo estoy agradecido con Dios porque mi esposa está embarazada. Llevábamos 6 años sin poderse embarazar mi esposa, y al mes, hermanos, de que nos casamos por la iglesia cristiana, ¿sí? ante Dios, ¿sí? Mi esposa quedó embarazada, ¿sí? Eran lágrimas, pero también era alegría, ¿sí? Había problemas, pero también había bendiciones, ¿sí? Recuerdo que en esa ocasión también dijo esta persona: ¿alguien más está agradecido con Dios? Y inmediatamente Toño también dice: yo también. Él también se había casado en esas bodas, y dice: yo también estoy agradecido con Dios porque mi esposa también está embarazada, ¿sí? También tenían varios años que no se podía embarazar. Entonces hubo gran gozo en nuestras vidas, en mi esposa y en mí, ¿sí? Cuando ponemos en orden nuestras vidas, hermanos, ¿sí? Dios nos bendice, ¿sí? Cuando vamos poniendo en orden nuestras vidas, también Dios nos va bendiciendo, ¿sí? No solo eran problemas, también hubo bendiciones, pero no quedó ahí la cosa, ¿sí? Aún había más situaciones, como dice ese conductor de Siempre en Domingo, ¿verdad? O sea, aún hay más, ¿sí? Las cosas no pararon ahí, no quedó ahí, hubo más situaciones. Llegó el momento en que ya no había nada que hacer en esa demanda que nos habían entablado a mi familia y a mí. Sí, llegó el momento que ya no había nada que hacer, la demanda se iba a perder, ¿sí? Le iban a quitar la casa a mis suegros y a un cuñado que yo tengo, ¿sí? Que vive ahí también. Ya estábamos en lo último, ¿sí? Ya no tenía dinero otra vez, ya no tenía mercancía otra vez, ya no teníamos medicamento. Entonces yo le dije a mi esposa una vez más: ya no hay nada que hacer, ¿sí? Yo dije: ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿sí? Un día, en una reunión como esta, un miércoles también, todavía estamos en el otro local, terminó la reunión
¿sí? Y en eso mi esposa se acerca conmigo y me dice, oye, ¿por qué no platicas con este hermano? Es licenciado. Él nos va a ayudar. Y yo dije, pues, ya estamos en lo último, ya no hay nada que hacer, pues voy a platicar con él. Nos sentamos en unas sillas también ahí en la parte de atrás, donde estábamos anteriormente, y me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, bien. Y me dijo, oye, ¿tienes una situación? Y le dije, sí. Dice, a ver, coméntame. Y yo le empecé a comentar de todo lo que llevábamos. Me dice, efectivamente, dice, ya estás en lo último, ya estás en lo último, ya es para que se les quiten la casa. Pero me dice, oye, pero hay algo que hacer. Te espero mañana en mi casa. Y entonces al siguiente día fuimos mi esposa y yo a su casa y nos dice, oye, hay algo que hacer en tu casa. Vamos, me explicó lo que teníamos que hacer, me dice, vamos por la mitad. ¿Cómo ves? Le dije, sí. Mi esposa una vez más llorando, con mi cuñada llorando, estábamos ahí en su casa de este hermano que es licenciado, pero me dice, hay algo que hacer. Le dije, bueno, está bien. Nos pusimos de acuerdo, nos cobró el hermano, no nos cobró lo que era, pero sí nos cobró. Y empezamos a ir a León una vez más, pero ahora con este licenciado, con este hermano licenciado. El otro licenciado, al parecer, no tenía la experiencia que se debería de tener, pero Dios sabe por qué, hermanos, ¿sí? Ahora Dios nos puso a este hermano que es licenciado, ¿sí? Y nos pusimos de acuerdo, ¿sí? Me dijo este hermano que íbamos a ir a México, yo lo tenía que llevar a León, a él, cada vez que iba, una vez, 2 veces por semana, teníamos que ir a México, a Morelos, ¿sí? Cada vez que teníamos que salir, yo lo tenía que llevar, ¿sí? Ya estaba de responsable mi hermano Alfredo, después ya en la iglesia, y yo llegaba tarde a las reuniones, hermano. No sé si alguien se daba cuenta, yo llegaba tarde, no es porque yo quisiera, sino que regresábamos desde León, sí, y yo le decía a mi hermano Alfredo, en esas ocasiones también nos daba participaciones de predicación, y yo le decía, oye hermano, quítame de los roles, digo, no me concentro, y él me decía, no, es cuando más tienes que concentrarte, es cuando más tienes que aferrarte de Dios, ¿sí? Entonces yo le decía, bueno, pues vamos a seguir adelante, ¿sí? Con el anterior, el licenciado, estuvimos 4 años yendo y viniendo, y con el hermano licenciado estuvimos 2 años más yendo y viniendo, ¿sí? Con el otro licenciado, les voy a repetir, estuvimos 4 años, y con este hermano 2 años, ¿sí? También teníamos que ir a México, ¿sí? Hasta que, gracias a Dios, se ganó la mitad de esa demanda, ¿sí? Y entonces este hermano me dijo, ahora vamos por la otra mitad, ¿sí? Varios hermanos estuvieron orando por nosotros, incluso de México, nuestros pastores generales estuvieron orando por nosotros, sabían de nuestra situación. Y entonces este hermano me dijo, ahora vamos por la siguiente mitad. También se ganó y se quedó ahí trabado el asunto, ¿sí? No les quitaron la casa a mis suegros ni a mi cuñado. Cuando nos habían dicho que ya no hiciéramos lo que hiciéramos, no había solución para el asunto, ¿sí? Ya no han venido a molestarnos, a mi esposa y a mí, a mis hijos, ya no nos han venido a molestar, ya no han ido a molestar a mis suegros, ¿sí? Y ya no nos han molestado, ¿sí? Quiero decirle, hermanos, hermanas, que Dios llega en el momento preciso, ¿sí? Cuando tú dices, ya no hay nada que hacer, ¿sí? Cuando tú dices, todo está perdido, es cuando Dios llega en ese momento. Dios no se adelanta ni se atrasa, ¿sí? Él llega en el preciso momento en el cual tus fuerzas están desfalleciendo, ¿sí? Cuando tú dices ya no hay nada que hacer, ¿sí?
Dios llega en ese preciso momento, cuando tú dices ya no hay nada que hacer, ¿sí? Dios llega en ese preciso momento. Estuvimos con esta situación 6 años, hermanos, 6 años. Se dice fácil, ¿verdad? Pero durante 6 años estuvimos yendo y viniendo con este asunto, ¿sí? Pero por la gracia de Dios, hermanos, por la misericordia de Dios, estamos mi esposa, mis hijos y yo en este lugar. Por la misericordia de Dios, hermanos, ¿sí? Salmos 124, versículo 1. Cuando lo tengan, den un fuerte gloria a Dios. ¿Sí están ahí? Dice así la palabra de Dios: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dice, vivos nos habían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se adelanta, como les decía hace un momento, ¿sí? Él llega en el preciso momento cuando nosotros decimos ya no hay nada que hacer, cuando decimos todo está perdido. Él llega en ese preciso momento, ¿sí? Por eso, hermanos, yo sé, y yo sé que ustedes también saben en quién han creído. ¿En quién han creído, hermanos? En Jesucristo, ¿sí? Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, ¿sí? Por eso cuando alguien no quiere venir a la iglesia, hermanos, yo digo, yo sí voy, porque yo sé quién me ha ayudado, ¿sí? Yo sé quién me ayudó, ¿sí? Cuando alguien, hermanos, no quiere alabar a Dios, yo sí lo hago porque yo sé que mi Redentor vive, ¿sí? Y yo sé que cada uno de ustedes tienen grandes testimonios también, ¿sí? Yo sé que Dios los ha ayudado, ¿sí? Y vamos a leer ahí Salmos capítulo 44, ¿sí? Yo sé que cada uno de ustedes, Dios los ha ayudado de diferentes formas. Por eso les decía al principio que leyéramos detenidamente este Salmo, Salmo 40. ¿Sí están ahí? Salmos 40, dice el salmista David, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué dice ahí, hermanos? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Versículo 5 dice, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, dice, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo.
En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, y he aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes todo. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a uno los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su ofrenda los que me dicen: Ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que te aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. Jehová, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Dan gloria a Dios, hermanos. Dios nos enseña a depender de Él. Dios nos enseña a confiar en Él, ¿sí? Dios nos enseña, hermanos, que sin Él no somos nada. La palabra de Dios dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Hay muchas cosas más, hermanos, que nos pasaron, ¿sí? Pero como acabamos de leer ahí en el versículo 5, dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, dice, no pueden ser enumerados. Hay tantas y tantas cosas en las cuales Dios nos ha ayudado, hermanos, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Posteriormente hay muchas cosas que nos han sucedido en nuestra vida, ¿sí? Pero cada uno de nosotros, ¿sí?, hemos confiado en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí? La palabra de Dios también nos habla, nos marca, hermanos, que tenemos que padecer un poco de tiempo. ¿Sí lo sabemos, hermanos? ¿Cuántos saben que tenemos que padecer, hermanos? La vida del cristiano no solamente son alegrías, gozo. También hay aflicciones, lo dice la palabra de Dios. Lo dijo Jesús, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones, pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también la palabra de Dios dice que juntamente con la prueba, Él nos da la salida. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice así la palabra de Dios, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice ahí, después que hayáis, ¿qué dice ahí, hermano? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice Él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca
y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que padecer un poco de tiempo, hermanos, pero Él mismo, si lo acabamos de leer, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Así como a mi esposa, a mis hijos y a mí nos estableció en este lugar, yo sé que a muchos de ustedes Dios los está estableciendo en este lugar. Nuestros planes eran otros, ¿sí? Mis planes eran estar aquí solamente un tiempo e irme a otro lugar. Me gustaba conocer muchos lugares y la idea era estar aquí un tiempo y regresarnos. Pero Dios nos cambia los planes, hermanos, porque Él quiere establecernos. Pero antes de establecernos, ¿sí?, vamos a padecer un poco de tiempo, ¿sí? Él nos va a probar si vamos a guardar o no sus mandamientos, ¿sí? Él nos va a probar y nos va a pasar por el desierto para enseñarnos. Dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Ya nos vamos a retirar de este lugar. Y si tú estás conmigo, yo quiero que recuerdes lo que Dios ha hecho contigo. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, hermanos. Y así como conmigo y con mi familia, Dios nos ha sacado del lodo cenagoso. Yo sé que a ti también te ha rescatado, te ha sacado. Y yo quiero que podamos orar, podemos cantarle a Dios, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros.